En el nombre de Jesús. Paz de Cristo, hermanos. Para nosotros es un privilegio, familia García, nuevamente con mi suegra aquí, estar reunidos en casa, adorando el nombre del Señor. Y queremos compartir la palabra. Rápidamente, abra la Biblia ahí, 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 8. Es un texto muy conocido. 2 de Timoteo, capítulo 4. Amén. Texto muy conocido que se ha escuchado, se predica, y vamos a hablar un poco de lo que el Señor puso en mi corazón. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7 al 8. Si me traen una botella de agua también, por favor, para iniciar, amén. Por reverencia a la palabra, hermanos, póngase de pie ahí donde está usted, honrando la palabra, dándole gracias a Dios por su palabra. 2 de Timoteo capítulo 4, versos 7 al 8, dice así la palabra de Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos por el privilegio de estar aquí reunidos juntos, Señor. No podemos quizás ahorita estar en el santuario por el momento, pero Padre, te alabamos, sea en la casa, sea en el trabajo, sea donde sea, te exaltamos, Señor, y que esta palabra llegue a esos corazones que necesitan, Señor, que necesitamos, me incluyo, Señor, tu palabra, que nos hable el día de hoy, Señor. Queremos, Padre, este día ser alguien diferente, Padre, conforme a tu palabra, que tú nos hables al corazón, que nos toques, que la palabra como ese martillo que martilla, Padre, esa piedra, quebrante nuestros corazones, Padre, para poder, Señor, ser sensibles a tu presencia. Reprendemos todo espíritu contrario que quiera perturbar en los aires, Padre, y damos libertad al Espíritu Santo, que nos hables esta mañana o esta tarde, Señor, sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puede tomar su lugar dándole honra y gloria al Señor. Le he titulado, hermanos, este mensaje, No temas, sigue caminando. Una vez más le he titulado, No temas, sigue caminando. En el texto que leímos, hermanos, encontramos al apóstol Pablo escribiendo su segunda carta a Timoteo, que Timoteo se le conoce como su hijo amado. Cuando le escribe las cartas a Timoteo, le dice Timoteo, hijo amado, y le está dando instrucciones muy específicas de lo que debería él hacer, ya que Pablo, hermanos, se estaba preparando para partir de este mundo. Él estaba encarcelado, él estaba mandando cartas a las iglesias, y esas cartas son las que leemos hasta el día de hoy, y le está dando instrucciones muy, muy específicas, y quiero ahí en el mismo capítulo, 2 de Timoteo 4, versículo 1 al 6, vamos a ver lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. 2 de Timoteo 4, 1, dice así la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y luego el versículo 5 dice, pero tú, hablándole a Timoteo, dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, dice, está cercano. Hermanos, el Señor, conociendo lo que había de venir, inspiró al apóstol Pablo a escribir estas palabras que hasta el día de hoy, hermanos, se siguen cumpliendo cada día que va pasando. Pero me llamó la atención lo que la palabra de Dios nos dice en el versículo 5
Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Me llamó la atención esa palabra, soporta las aflicciones. No cabe duda, hermanos, que el apóstol Pablo peleó la buena batalla. Podemos leer las escrituras y conocer las aflicciones, las tribulaciones que este hombre de Dios tuvo que pasar para entrar al reino de Dios. Y quiero llevarlo ahí para en forma de introducción a Hechos capítulo 14, si me acompaña. Hechos 14, versículo 19, si me acompaña ahí, vamos a ver qué tipo de aflicciones y tribulaciones el apóstol Pablo tuvo. Hechos 14, 19. Dice así la escritura. Pablo está en la ciudad de Listra y está predicando la palabra de Dios, está testificando de Jesucristo y el poder que Jesús tiene y el poder de la resurrección, el poder de la salvación. Y la gente se junta, hermanos, y dice el versículo 19, nos relata la palabra de Dios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que éste estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente, note lo que va a suceder. Al día siguiente, dice, salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconia y a Antioquía. Dice, confirmando, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen, dice, en la fe. Amén. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Quiero repetir ese versículo y me quiero enfocar, hermanos, en el versículo 22, porque en medio del dolor y en medio de la aflicción, hermanos, el apóstol Pablo siempre mantuvo su mirada hacia la meta. Dice la palabra de Jesús, la palabra de Dios, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, dice la escritura, de nuestra fe. Amén. Pablo siempre tuvo la meta, su mirada hacia la meta, predicando el evangelio, hermanos, hasta el final. No le importaba en qué situación se encontraba, estaba siendo afligido, había sido apedrado, pensaban que estaba muerto, pero este hombre se levantó y empezó y fue a otra ciudad a predicar la palabra de Dios. Y el versículo 22, quiero enfocarme ahí, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Hermanos, hoy en día estamos pasando y viviendo tiempos de prueba y lucha, donde el temor se ha esparcido por todo el mundo, hermanos. Hay temor. Esta pandemia ha causado muchos estragos, ha causado que mucha gente tenga temor, que no quiera hacer nada, que simplemente van a esperar a la respuesta o la solución. Y Dios creó la ciencia, Dios creó la medicina, claro, la vacuna que se ha hablado en las noticias. Es algo que, bueno, que se espera, hermanos. Creemos en la medicina, creemos en la ciencia porque Dios la creó, pero necesitamos enfocarnos que Dios, hasta que Él determine hasta aquí va a parar esta pandemia, Él va a hacer su voluntad en el mundo, hermanos, porque Él está probando a este mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero el temor se ha apoderado, hermanos, del mundo entero, donde las noticias reportan las condiciones que se encuentra el país y la verdad no son buenas noticias, hermanos, no son noticias que dan ánimo al corazón. Pero esta tarde, hermanos, yo te vengo a decir, no temas, sigue caminando. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos, hermanos, que pelear la buena batalla de la fe. Dios nos ha dado de su espíritu. El poder de Dios, hermanos, está en nosotros. Póngase a imaginar y piense y medite en esto, que el Espíritu de Dios está en nosotros, dentro de nosotros, y nos da, hermanos, la habilidad de
testificar del poder de Dios, porque no es, hermanos, con espada, no es con ejército, mas con su Santo Espíritu, hermanos, que vamos a obtener la victoria en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Siempre, hermanos, que se habla de victoria, tenemos que entender que estamos en batalla. No podemos obtener la victoria sin que haya habido una batalla, hermanos. Y Dios siempre está en control. Él siempre, hermanos, tiene a este mundo en sus manos. Pero hoy el Señor nos dice algo especial por medio de su palabra. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7 que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Alabado sea el nombre de Jesús. Por medio de la palabra de Dios, Josué 1:5 dice, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, yo te digo que no temas, sigue caminando, hermanos. Las luchas, las pruebas, hermanos, que vamos a pasar son parte de forjar, hermanos, son parte de moldear nuestro carácter, de moldear, hermanos, nuestra fe, porque tenemos que seguir caminando hacia la meta, hermanos, creyendo por fe. Creemos la palabra por fe. ¿Cómo viene la fe? Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Que la lucha, los problemas, las situaciones que estamos enfrentando, hermanos, no es para hacernos daño, sino para moldearnos, para que nos agarremos de la mano de Dios, para que no lo soltemos, hermanos, cuando vengan los problemas, las situaciones a nuestras vidas. Pablo, hermanos, aunque fue golpeado, fue apedreado, tuvo un aguijón en su carne, hermanos. Él fue levantado al tercer cielo, pudo ver, hermanos, cosas que no pudo ni describir, no había palabras para describir lo que él vio. Pero siempre mantuvo, hermanos, su mirada hacia la meta, a terminar su carrera. Él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Él sabía que su tiempo en esta tierra iba a terminar. Él estaba en la cárcel, hermanos. Él pudo haber apelado cuando fue entregado a los soldados para ser encarcelado. Él apeló a César, hermanos, porque él era un ciudadano romano. Y él sabía, hermanos, que al hacer esto, el Señor le había dicho que él tenía que testificar en Roma. Y aunque tuvo la oportunidad, hermanos, de ser en varias ocasiones de irse a otro lugar, él fue obediente, hermanos, y obediente hasta la muerte. La palabra de Dios nos dice que seamos fieles hasta la muerte y el Señor nos dará la corona de justicia. Quizás te has desanimado, hermanos. Quizás tu fe ha caído, hermanos, ha decaído. Ya no tienes fe en creer en las promesas de Dios. Quizás estás a punto de tirar la toalla y decir que, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Y ya estás, hermano, estás cansado, estás cansada. Yo te digo hoy, hermano, no temas. Sigue caminando. Sigue caminando, hermano. No te des por vencido. El enemigo quiere que tú tires la toalla. El enemigo quiere que te canses. El enemigo quiere que seas incrédulo a la palabra de Dios, porque sabe que cuando tenemos fe, hermanos, es fácil tener fe cuando todo va bien, hermanos. Cuando estamos arriba de la montaña es fácil tener fe, pero nuestra fe tiene que ser más grande que cualquier temor que el enemigo quiera implantar en tu corazón, hermanos. La fe que tenemos en Jesús es esa, hermanos. La fe de decir, Señor, tú tienes control sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi familia. Y tenemos que seguir caminando, hermanos. Todavía hay mucho que hacer. Hay mucho trabajo, hermanos, en medio de todo esto. Hay avivamiento, hermanos. Yo creo en mi corazón, la verdad, que viene un avivamiento tremendo de parte del Señor, donde Dios va a empezar a levantar, hermanos, ministerios nuevos, va a empezar a usar a niños, a jóvenes, a juniors, hermanos, para llevar la palabra de Dios, hermanos, porque Dios es grande, Él es fuerte y poderoso, y Dios sabe lo que hace, hermanos. Dios sabe lo que hace. Si la vida cristiana fuera fácil, hermanos, todos fueran cristianos, fuera todo feliz. Pero el Señor nos dice, hermanos, en su palabra, que es necesario que negarse uno mismo.
Dice, tomar nuestra cruz y seguir caminando. Sígueme. Toma tu cruz, dice la palabra de Dios, y sígueme. ¿Qué es tomar la cruz? La cruz de Cristo, hermanos. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor, que Él fue obediente hasta la cruz. Sufrió, hermanos. Fue latigado, fue escupido, fue golpeado. Pero Él, hermanos, tenía su meta en que Él un día iba a ser crucificado, hermanos. Pero ahí no se acaba, hermanos, porque nuestro Dios nunca ha perdido ninguna batalla. Nuestro Dios gana todas las batallas. Y el tercer día la palabra de Dios nos dice que Él resucitó, hermanos. Y empezó a manifestarse a los discípulos, a la gente por 40 días. Demostrando, hermanos, el poder que Él tenía. Que había dicho, a los discípulos se habían desanimado porque Jesús había sido crucificado y había sido puesto en una tumba. Pedro y los discípulos se volvieron a pescar, hermanos. Pero no sabían que Jesús iba a ir ahí donde estaban ellos, hermanos. Y Tomás, se me viene a la mente ahorita Tomás, el incrédulo, se le reconoce porque no creía que Jesús había manifestado. Y le dice, Tomás, mira mis manos, mira mis pies. Pon tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino cree. Y hermanos, el apóstol Pablo sufrió por predicar la palabra de Dios, hermanos. Sufrió este hombre. Un hombre que al inicio, hermanos, perseguía a la iglesia, consentió en que apedrearan a Esteban, hermanos. Él estaba ahí, él vio lo que sucedió. Pero Dios tenía un plan para el apóstol Pablo y lo levanta, hermanos, como un vaso de honra. Pero le dijo, yo le voy a enseñar lo que es sufrir por mi nombre. Y quizás ahorita estás sufriendo, estás desanimado, estás triste. Hoy te digo, hermanos, no temas, sigue caminando. Sigue caminando, vienen tiempos, hermanos, diferentes, viene una temporada diferente. Hay tiempos, hermanos, dice la palabra de Dios, que todo tiene su tiempo. Pero viene, hermanos, la primavera y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el poder de Dios manifestado, hermanos, milagros, prodigios. Vamos a ver a enfermos ser sanados por el poder de Dios, hermanos. Pero solamente sigue caminando, no temas. Sigue caminando. Y termino con Filipenses 1:12, si me acompaña ahí. Filipenses 1:12. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. Filipenses 1:12. Dice así la escritura. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra, dice, sin temor. Se atreven a hablar mucho más la palabra, dice, sin temor. Todo lo que el apóstol Pablo, hermanos, pasó, eso animó a los hermanos a hablar la palabra, hermanos, sin temor. Porque quizás en ese ambiente, hermanos, donde el mundo no quiere nada con las cosas de Dios. El mundo no quiere escuchar nada de Dios, hermanos. Quieren seguir celebrando sus fiestas paganas, quieren seguir celebrando, no sé, tanta cosa, hermanos, que el mundo hace en estos tiempos. En medio de una pandemia, en vez de humillarnos delante de Dios y buscar la presencia de Dios, el mundo simplemente quiere seguir su vida, su rutina. Y como le digo, aunque se ha hablado de una vacuna, hermanos, sí está bien, eso es algo bueno. El que tiene la última palabra en todo esto es el Señor, hermanos. Y hasta que Él determine lo que Él está haciendo, hermanos, en este ambiente de una pandemia que estamos pasando, hermanos, hasta que Él determine hasta aquí. Entonces ya
no vamos a volver a lo mismo, hermanos, porque Dios no quiere que volvamos a lo mismo. Él quiere que salgamos, hermanos, que testificamos de Él, que llevemos la palabra, hermanos, a aquella gente que está sedienta, hermanos, de una palabra de Dios, porque el fin del mundo se acerca, hermanos. Jesucristo viene por su pueblo. Prepárate, hermanos, prepárate. Si es necesario pedirle perdón a alguien, hermanos, prepárate, pídele perdón. Si es necesario preparar tu corazón, volver a Cristo, hermanos, si te has alejado de las cosas de Dios, hoy es el tiempo, hermanos, de regresar a casa, de decir, Señor, yo quiero tenerte en mi vida otra vez. Hermanos, Dios es un Dios de segundas oportunidades, hermanos. Si alguien te dice que eso no es verdad, hermanos, tenemos que leer la Biblia. El rey David, hermanos, le falló al Señor, pero el Señor tuvo misericordia de él. El apóstol Pedro negó al Señor 3 veces, pero Cristo tuvo misericordia de él, hermanos. Y por eso te digo a ti, quizás estás viendo esta grabación, que si te has alejado de los caminos de Dios, hoy es el día que regreses al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a levantar las manos ahí donde estás y dale gracias a Dios por su palabra, hermano. No temas, sigue caminando. No temas, sigue caminando. Levanta tus manos y simplemente dale gracias a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, por el ejemplo que el apóstol Pablo nos deja, Señor, en tu palabra, Señor, donde él peleó la buena batalla, Señor, ha guardado esa fe. Y Padre, entró a tu presencia y tú le diste esa corona de justicia. Te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu presencia en nosotros, Señor. Necesitamos más de ti. Oramos por los que están viendo esta grabación, Padre, que toque sus corazones, Señor, que el Espíritu Santo donde están, Padre, que tu poder se manifieste, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y cualquier enfermo, Padre, que esté ahí, Señor, que sea sanado en el nombre de Jesucristo. Para ti no hay, Padre, nada imposible, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso que sanaste a aquellos que estaban enfermos, Señor. Aquellos que tenían lepra, aquellos que habían muerto, Padre. Tu palabra la mandaste y corrió y tocó ese corazón, Señor. Tú hablaste a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, alábalo, hermano, ahí donde estás, exáltalo. Él es digno de alabanza, digno de gloria. No hay otro Dios como nuestro Dios, hermano. Mi Dios no es hecho de palo o de madera, Señor. Mi Dios no es hecho de oro o de plata. Mi Dios está vivo. Él no está muerto. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice la palabra de Dios. Nuestro Dios es vivo, hermano. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Él es digno de alabanza, digno